Buenos días. Continuamos con nuestra clase de Escuela de Formación Cristiana, donde en esta ocasión vamos a revisar en esta y la siguiente lección una perspectiva más de carácter histórico acerca de cómo la perspectiva de la misión global se desarrolla. En esta ocasión, para tener nuestro primer acercamiento, vamos a ver desde cómo se desarrolla la misión desde la misión apostólica, para después ver otros dos espacios históricos durante el medievo, el Renacimiento y después la época contemporánea. Entonces vamos a revisar desde esa perspectiva cómo la misión empieza a desarrollarse en la vida de la iglesia. Para poder hacerlo, te invito a que me acompañes, oremos y pidamos juntos la dirección de Dios. Padre, te damos gracias por tu bendición, gracias por el cuidado y la bondad tuya. Gracias, Señor, porque tú eres el que hace todas las cosas posibles. Por tu voluntad, Señor, tomaste a tu iglesia, le has llamado, Señor, a ser parte de la misión tuya y lo has desarrollado, Señor, a lo largo de la historia, Padre. Y hoy que tenemos este pequeño acercamiento desde esa perspectiva histórica, queremos pedir la guía tuya, Señor, para que esa historia se convierta en nuestra maestra de vida acerca de cómo nosotros mismos hemos de hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a iniciar nuestra sesión. Misión global y pensamiento apostólico. El texto que nos va a servir de referencia, en adelante lo vamos a ver, pero el avance de la misión en el primer siglo fue en gran medida el resultado de la revelación apostólica concerniente a la misión de los gentiles. Es decir, la forma de cómo los mismos apóstoles entendían la propia lectura de las Escrituras, de su Antiguo Testamento, de cómo ellos lo entendieron. Eso es lo que va a dar origen a el desarrollo de las propias misiones dentro del entorno apostólico. Es decir, no es algo que se inventan, sino que está fundamentado en la escritura del Antiguo Testamento. Ellos lo retoman, lo asocian para sí mismos y entonces empiezan a vivir y organizarse en función de ese propósito. Esto lo podemos leer específicamente en algunos de los mismos textos de las epístolas, donde son ellos mismos, los apóstoles, quienes están describiéndolo. Pero vamos a ir poco a poco en esa lectura. La primera de ellas tiene que ver con el texto que nos va a servir de base. Efesios capítulo 3, 5 y 6. Dice así el texto: misterio que en otras ocasiones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Quiero que observen esa parte. El apóstol Pablo está describiendo que hay una revelación, una iluminación que el Espíritu de Dios le ha dado específicamente a ellos. Pero no solamente es a ellos, sino que está ahí porque realmente estaba en el Antiguo Testamento y es el Espíritu de Dios el mismo que inspiró el Antiguo Testamento, el mismo que ahora está hablándoles a ellos. Continúa. Ahora sabemos que por medio del Evangelio, observa esto, los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. Este versículo es fundamental para poder entender la misión y cómo los mismos apóstoles es que la entendieron. Observa otra vez. Los no judíos son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús. Entonces ellos están diciendo las promesas que durante siglos habíamos entendido que se referían solamente a los judíos. Al leer las escrituras del Antiguo Testamento por la iluminación del Espíritu, ellos descubren que efectivamente no solamente eran para ellos, sino que todo el Antiguo Testamento de una o de otra forma ya señalaba que efectivamente también los gentiles habrían de formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Entonces, esa es la perspectiva fundamental a través de la cual los apóstoles empiezan a vivir su fe y por supuesto van a llevar la evangelización hacia otros lugares. Esto es algo de lo que llamamos revelación apostólica, donde la edificación de la iglesia se da por la propia incorporación de la multitud o de la diversidad étnica, donde gente de muy diversos países, inicialmente judíos que estaban en la dispersión, empiezan a entender que ellos también forman parte de ese pueblo de Dios y no solamente los judíos palestinenses, como de pronto en algún momento se había cerrado. ¿Sabes? Eso suele ocurrir. En algunos momentos la perspectiva se cierra y pensamos que solamente es un pequeño grupo aquellos que van a ser receptores de la gracia y de la bendición de Dios. Sin embargo, en el
evento del Pentecostés, donde hay judíos de muy diversas naciones y donde el Espíritu de Dios se manifiesta, entonces ellos empiezan a comprender que efectivamente, como estaba escrito en el Antiguo Testamento, se trataba de ser bendición a todas las naciones. Y ellos lo empiezan a entender. Y después, cuando empiezan a predicar el Evangelio, saliendo de Judea, Samaria, y poco a poco van extendiéndose a diversas ciudades, poco a poco van a ir entendiendo que efectivamente lo que Jesús había dicho antes de su ascensión a los apóstoles les va a dar una perspectiva totalmente distinta acerca de cómo lo van a hacer. Donde entonces el crecimiento de la iglesia va a ser comparable con la madurez para estar unida a Cristo. Entonces, ese crecimiento implica también madurez, pero también implica desarrollo y por supuesto la multiplicación, en muchas otras palabras, donde cada una de las personas, cada uno de los nuevos creyentes se convierten en piedras vivientes que se van añadiendo para llegar a ser una estructura tal y como Dios la había diseñado. Entonces, el apóstol Pedro y también Pablo en algunos momentos retoman estas metáforas donde se habla acerca de la edificación y donde cada uno de los creyentes son piedras vivas, unidos cada uno de ellos por la acción del Espíritu de Dios que está interactuando con ellos, pero que juntos constituyen el edificio que hoy en día denominamos iglesia, donde todos los creyentes, en la multiplicidad social, cultural, étnica, sexual, etc., todos ellos forman parte de un solo cuerpo de Cristo, porque cada uno de ellos formamos parte de un solo proyecto, porque solamente hay un Dios y solamente hay una iglesia. Aunque localmente estemos divididos en muy diversas formas, al final de cuentas todos formamos parte de una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. Entonces, desde esa dinámica es donde tenemos la oportunidad de leer este texto también de la epístola de Pablo a los Efesios. Quiero que la leamos poco a poco, los versículos 11 al 13. Por lo tanto, ustedes que por nacimiento, observa cómo Pablo está refiriéndose a una iglesia en Éfeso que ya no es específicamente de judeo-cristianos, sino que está ahora mayormente compuesta por gente que en aquella época o en aquella cultura les decían gentiles, y que en muchas de las ocasiones simplemente se refiere a los no judíos. La palabra gentil realmente se puede traducir en ese contexto como los que no son judíos. Entonces así es como lo traduce Reina Valera contemporánea, que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos por los que sí son circuncidados, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados. Deben de recordar esto y observa lo que dice. En aquel tiempo ustedes vivían sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Este texto nos va a permitir observar por lo menos 5 o 6 áreas de la obra de Cristo a favor de esos que no eran judíos, que no formaban parte del pueblo de Dios originalmente, pero que ahora han sido incluidos porque ese era parte del proyecto original de Dios, pero que tenía que llegar un momento histórico y donde la presencia de Cristo Jesús es la que va a hacer posible la inclusión de todos los demás. Aunque había precedentes en el Antiguo Testamento, por supuesto, pero ahora, si puedo decirlo así, ahora la fe va a ser ampliamente difundida y abrazada por gente que originalmente no era judía. Entonces empecemos con los conceptos. Lo que en primer lugar dice es que ahora son ciudadanos del reino, es decir, ya forman parte del reinado de Dios en este mundo, y el desarrollo que ellos van a tener, por supuesto, tiene que ver con alcanzar una nueva ciudadanía, y estaban alejados de la ciudadanía, pero ahora no solamente son ciudadanos, sino que también son hechos partícipes del pacto. Quiero que recuerdes esto. Nuestra participación en el pacto con Dios es muy específica. Se trata de un pacto de soberanía que Dios ejerce sobre nosotros. Es decir, nosotros nunca decidimos formar parte del pacto con Dios. Es Él el que nos recibe. Él extiende su pacto para que yo pueda experimentar la gracia y la bendición de Dios. Entonces,
Posiblemente en algún momento has escuchado frases que alguien dice, necesitas tú pactar con Dios. Realmente tú no puedes pactar con Dios. Es Dios quien en su gracia nos incluye. Y eso precisamente porque por gracia hemos sido salvados. Entonces, Efesios 2 habla justamente acerca de eso en los versículos anteriores. Ahora, los no judíos ahora son hechos partícipes del pacto, y si son participantes del pacto también son herederos, por supuesto, de las promesas que Dios le ha dado también a los judíos. Entonces empezamos a ver que se empieza a conformar un solo pueblo, donde somos igual que otros, igual que los judíos, somos conciudadanos del reino, somos partícipes del pacto, entonces estamos dentro de ello y además también heredamos las promesas. Eso nos permite vivir en esperanza, sabiendo que todo lo que Dios ha dicho y prometido para Israel, también nosotros lo sabremos de recibir, porque al final del día solamente hay un solo Israel, el Israel de la fe, aquellos que han sido salvados por la gloria de Dios que se ha manifestado sobre nosotros en Cristo Jesús. Número 5. Hemos sido puestos en comunión con Dios, es decir, ya no somos ajenos, ya no estamos enemistados con Él, sino que hemos sido justificados por la gracia de Dios, y esa justificación nos permite ahora formar parte del pueblo de Dios. Claro, si no hubiésemos sido justificados, tampoco podríamos haber heredado las promesas y tampoco podríamos ser participantes del pacto, pero hemos sido justificados a través de la fe que Dios nos ha dado como un don y que ejercemos en el nombre de Jesucristo. Hemos sido puestos entonces en paz con Dios, como dice Romanos capítulo 5:1. Y por supuesto implica todo ello la redención por su sangre. ¿Sabes? En todo esto, la palabra gracia es la que subyace, porque la razón por la que ha ocurrido todo esto es justamente porque Dios en su gracia decidió hacernos ciudadanos del reino, partícipes, que heredáramos las promesas, que tuviésemos esperanza, que puestos en comunión y completamente redimidos, y ya no hay más culpa por el pecado, aunque no habíamos sido judíos. Es decir, la misma dinámica que Dios en su gracia escogió a un pueblo judío, es la misma gracia por la cual hoy nosotros, los no judíos, también somos incluidos y somos participantes de un mismo proyecto, somos hechos parte de un solo pueblo. Así es que es la misma dinámica que Dios siguió con los judíos y ahora es aplicada precisamente a los que no somos judíos. Efesios 2:14 entonces dice que somos conformados como un solo pueblo, porque no hay más que un solo pueblo. Posiblemente tenemos diferencias con otros, pero al final de cuentas solamente hay un pueblo de Dios. Es el pueblo de la fe. No hay otra forma. Podemos tener diferencias litúrgicas, tenemos diferencias culturales, sociales, sí, pero el pueblo de Dios solamente es uno, compuesto solamente por aquellos que Dios eligió, llamó e incorporó dentro de su propio pacto. Entonces, solamente es ese. ¿Qué es lo que tenemos característica común todos? Compartimos una misma identidad. Somos de Cristo. Somos hijos de Dios. Esa es la nueva identidad que Dios nos ha dado. Pero también compartimos una misma misión. Somos conciudadanos del reino y como conciudadanos del reino estamos trabajando para que la construcción del reino siga siendo real y efectiva desde esta sociedad. Sin embargo, estamos esperando la presencia y la manifestación completa de Dios cuando sea el momento adecuado. Y también compartimos un mismo destino, porque más allá de las diferencias sociales, litúrgicas que llegamos a tener, compartimos un solo destino. Todos los creyentes, al final del día, vamos a un solo lugar, vamos a la casa de nuestro Padre, y ahí es donde estaremos experimentando gozo y bendición por toda la eternidad. Ahora, todo eso conforma la iglesia, pero la iglesia tiene un papel importantísimo en la agenda del Mesías. Es decir, el Cristo vino, integra su iglesia, compuesta por aquellos que han sido elegidos y llamados, y esa iglesia tiene un papel a desarrollar dentro de ese proyecto. Al entregar Jesús su vida, entonces se inicia el proceso de conformación de la iglesia.
si puedo decirlo con propiedad, los elementos previos de el llamado, la misión, el entrenamiento, son elementos previos a la conformación de la iglesia. La iglesia, en el sentido último, solamente es compuesta hasta que Él mismo entrega su vida, somos redimidos, justificados, y entonces formamos parte de ese pueblo de Dios, con la presencia, sellado esto por la presencia del Espíritu de Dios sobre la vida de todos los creyentes. Esta iglesia es llamada para ser enviada y ser luz a las naciones, y entonces esta iglesia es la que evangeliza, discipula, exhorta, confronta, influye, corrige, etc. ¿Qué quiero decir? Hay más de una forma de cómo la iglesia cumple con la misión a la cual fue llamada. El cómo lo va a hacer, bueno, va a depender explícitamente de los lugares y de las características de los dones que Dios haya dado a cada uno de esos discípulos. Algunos de ellos van a evangelizar y se van a dedicar a las misiones probablemente, ya sean misiones domésticas o misiones en el extranjero o a través de proyectos en línea, etcétera, pero van a dedicarse explícitamente a la evangelización. Otros van a dedicarse a la parte docente, la parte del discipulado, donde están trabajando continuamente. Son muchos de ellos los que se dedican fundamentalmente al pastoreo. Algunos serán hombres y mujeres, porque al final del día el pastoreo es una función y no solamente un título eclesiástico. Entonces, como pastoreo, hay hombres y mujeres que están pastoreando a su iglesia. Los vemos constantemente en las sociedades, en las sociedades femeniles, en los grupos de jóvenes, en los grupos de varones. Son hombres y mujeres de muy diversas formas, pero que se dedican a ello, están discipulando. Son los maestros de escuela de formación cristiana que están haciendo ese trabajo de discipulado. Hay otros que a veces comparten funciones, pero que están exhortando, no regañando. El exhorto en el sentido bíblico no es precisamente un regaño, pero sí puede ser un llamado a la atención con cierta fuerza para animar a que desarrollemos el proyecto al cual fuimos llamados. En ocasiones, también lo ha sabido, son la gente que se dedica más a la apologética, es decir, a confrontar desde la fe, desde los ambientes litúrgicos, académicos en muchas de las ocasiones. De hecho, por muchos siglos los grandes apologetas tenían que ver mucho más con la academia, con la producción teológica, y desde ahí están confrontando a la sociedad, y es una forma explícita de cómo se presenta el evangelio también a otros. Algunos más lo hacen incluso desde los puestos sociales o políticos donde están, y algunos incluso más desde la consejería, la pastoral, donde buscan también corregir las conductas que en algunas ocasiones no son correctas. Entonces lo que observamos es esto: la iglesia, de acuerdo a la multiforme gracia de Dios, desarrolla la misma misión, aunque no siempre todos lo hacen de la misma manera. Cada uno de una o de otra manera lo van a hacer a través de la evangelización o del servicio social, pero están apuntando hacia un mismo objetivo, porque es la misión que Dios les ha dado a toda la iglesia, y cada uno de nosotros somos parte de ese mismo proyecto. Entonces, a través del testimonio de sus seguidores, Jesucristo continúa avanzando de la misión. Es ahora Cristo en ellos. Por eso Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el proyecto se desarrolla de acuerdo a ese orden programático que nosotros podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Jerusalén, toda Judea, Samaria, y hasta alcanzar finalmente lo último de la tierra. Entonces, es el orden programático que Jesús dio, y donde no somos nosotros, sino es Cristo y su Espíritu, quienes son los que nos están guiando y nos están llevando a desarrollar esa misión de la cual todos y cada uno de los discípulos somos participantes, aunque lo hagamos de diferentes maneras cada uno de nosotros. Ahora, quiero que veas este pasaje, porque dejamos un poquito al apóstol Pablo, y cuando hablamos de que es la visión apostólica, es que no era nada más la idea de Pablo. Observa también cómo lo describe el apóstol Pedro. Pero ustedes, refiriéndose a los discípulos, por supuesto, dice: son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el objetivo es exactamente el mismo, sea Pablo o sea Pedro, el objetivo finalmente para la iglesia es exactamente el mismo. Somos entonces familia de Dios, somos sacerdotes del Rey y a partir de esas nuevas categorías que Dios nos da y que eso tiene que ver con nuestra propia identidad, observamos otra vez la misma dinámica, ahí hay una nueva identidad que ahora tenemos y eso nos lleva explícitamente hacia el terreno de la misión, porque somos salvados para algo, dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y se trata ahora de proclamar la obra de Dios por Él mismo y la obra de Dios a través de nosotros. Entonces es la misma manera, una nueva identidad, una nueva misión y un destino, porque eso es lo que formamos parte todos aquellos que somos llamados a ser iglesia. Así es entonces que en el libro del Apocalipsis, voy a cambiar, ya no es Pedro, ahora es Juan, observa lo que dice aquí, porque fuiste sacrificado y con tu sangre rescataste para Dios a gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. ¿Te das cuenta entonces de lo que estamos hablando? Empezamos hablando de Pablo, Pedro y ahora Juan. Y en todos la dinámica es exactamente la misma. La pluralidad y la evangelización, el desarrollo de la misión hacia todos los pueblos de la tierra. Y aquí está explícitamente en este pasaje del Evangelio, también de Juan. Ahora, ¿qué es lo que dice? Un par de textos que vamos a subrayar. Primero, la obra de Cristo fue por su pueblo en todas las naciones, toda raza, idioma, pueblo y nación. Y otro texto del Apocalipsis 7:9. Después de esto vi a mucha gente de todos los países, de todas las razas, idiomas y pueblos. ¿Te das cuenta? En ambos casos la expresión es la misma. En su reino estarán gentes de todas las razas y de todas las culturas. Entonces la dinámica de los apóstoles, cualquiera de ellos que tuviésemos la oportunidad de tomar, tomamos los más conocidos sin duda en este momento, pero observamos que la dinámica es exactamente la misma. Esa perspectiva que los apóstoles tuvieron porque es parte de lo que Dios les permitió entender dentro de su propio entendimiento acerca de cómo se habría de desarrollar la misión. Entonces ellos lo ponen en práctica y quedan registrados sus formas de hacerlo a través de los diferentes escritos apostólicos. Es un proyecto que está en camino de culminación. No es que hemos acabado. El proyecto inició desde la era apostólica y se extiende hasta nuestros días, hasta que el Señor venga. Entonces, Romanos 11 lo describe de esta forma. Hermanos, no quiero que ignoréis este misterio para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido y esto será así hasta que se haya incorporado, y esa es una buena noticia para nosotros, la totalidad de los no judíos. ¿Sabes? Dios eligió a Israel, pero el proyecto de Dios va a continuar hasta que todos los pueblos de todos los países, de todas las naciones, de todas las culturas, en cada idioma, cada uno de ellos tenga oportunidad de escuchar el mensaje de Jesucristo y tengan oportunidad de volverse hacia Él. Y todavía hay mucha gente que necesita escuchar del mensaje del Evangelio. Entonces, en cada ciudad donde estamos, hay gente que necesita escuchar el Evangelio, que en este momento son de esos no judíos. Hoy nosotros les diríamos son los no cristianos y que hoy en día todavía ellos necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces, mientras tanto, Dios ha endurecido el corazón de algunos de ellos, pero el proyecto sigue caminando. El proyecto está, de hecho, cada día llegando más a una culminación. Entonces, la iglesia no está completa, sino hasta que todo linaje gentil esté representado en ella. La iglesia de Jesucristo, dice, es de todo pueblo y de todas las naciones. Y hasta que no esté ahí, todos los que Dios eligió, el trabajo no ha terminado. Es parte de nuestra oportunidad y bendición que nos da seguir avanzando en este proyecto iniciado en Jesús, continuado por la Iglesia Apostólica y a través de los siglos nos llega hasta nosotros para que también nosotros desarrollemos la misión que a nosotros nos corresponde
en esta época. ¿Qué acciones podemos seguir nosotros ahora? Tenemos que recordar, desde Abraham, sabemos que la salvación es una misión global. A través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Eso lo sabemos desde que empezamos a leer el libro del Génesis, Génesis 12. Pero, ¿cuál es la parte en la cual yo puedo involucrarme en este día? Hay un par de cosas que puedo compartir. Uno, empecemos a trabajar de forma global desde la iglesia local. Y eso tiene que ver incluso con nuestro lenguaje, ¿sabes? A veces usamos un lenguaje tan eclesiástico que dejamos de pensar en los otros y solamente pensamos en nosotros mismos. Y la iglesia no es una iglesia para nosotros, es una iglesia para los otros. ¿Para quién? Tenemos que empezar a predicar en función de los que no son creyentes en Jesucristo, en función de los que no tienen iglesia. Tenemos que predicar en función de la gente que no está interesada incluso en la iglesia. Los que ya estamos interesados, podemos aguantar el sermón, venga como venga. Los que estamos familiarizados, ya sabemos el código de lenguajes, los himnos, los diáconos, los ancianos, y sabemos de qué se trata todo ese tipo de cosas. Es más, nos encanta la versión Reina Valera 1960 y algunos todavía prefieren la 1909. Y qué bueno. A mí me gusta también la versión Reina Valera 60 y es con la que yo aprendí. Sin embargo, la gente que no está familiarizada con el entorno de una iglesia, todos esos lenguajes les parecen difíciles de comprender. Piensa un poco, incluso solamente en esto. Estás en el servicio del próximo domingo y el pastor, el hermano que está dirigiendo al frente, dice, vamos a cantar el himno 400. La palabra himno difícilmente se escucha fuera del ámbito de la iglesia. Solamente cantamos el himno nacional y ya. Algunos, tal vez un himno, el himno a la alegría, pero que no tiene que ver con propiamente con una alabanza, porque el himno a la alegría fue compuesta hacia una ninfa llamada Alegría en la época de Beethoven, pero eso es así. Usamos un lenguaje que no está pensando en alcanzar a otras personas. Entonces tenemos que trabajar incluso desde la iglesia pensando en los de afuera, en los que no son iglesia, con códigos de lenguaje que sean accesibles a ellos. Así es que se trata de ministrar en función de los otros, no en función solamente de lo que a nosotros nos interesa. Es ahí donde incluso los servicios dominicales deben estar pensados no solamente en atender nuestras necesidades, sino en cómo podemos alcanzar a otros. Y vamos a hacer uso de los medios que estén a nuestro alcance para poder alcanzar y compartir el evangelio con otras personas. ¿Cuáles medios son? En algunas ocasiones serán las redes sociales, como en este mismo momento lo estamos haciendo. En otras ocasiones podrá ser cuestiones de servicio, de labor social, educativas, etcétera, porque son los medios que siempre hemos podido usarlos, pero que incluso hemos dejado de hacer uso de ellos. ¿Sabes? A principios del siglo XX había una característica en la mayor parte de los templos. En la mayor parte de los templos, al mismo tiempo que había un servicio religioso, un culto, al mismo tiempo que había eso, también había clases de inglés, enfermería, y había un dispensario médico y una escuelita asociadas con el ámbito de la iglesia. Desde esa perspectiva, se estaba presentando un evangelio bastante más integral. Es decir, no solamente se atendía la parte espiritual, sino también la parte física, de salud, e incluso la parte educativa y cultural. Y todo eso conformaba parte de un solo proyecto. ¿Pero era simplemente porque querían hacer trabajo social? No. Todos esos eran simplemente medios a través de los cuales podían predicar el evangelio a una sociedad específica. Sin duda, tú y yo tenemos otro tipo de oportunidades, hay otras necesidades dependiendo de la sociedad, dependiendo de
la región del país donde estemos, pero Dios usará nuestra vida para poder predicar el Evangelio a otras personas. Oremos ahora. Padre, bendecimos, Señor, tu nombre. Damos gracias, Señor, por esta iglesia apostólica, porque en poco más de un siglo, Señor, ellos extendieron el Evangelio por todo su mundo conocido. Hoy nos corresponde a nosotros seguir predicando el Evangelio para alcanzar a esta generación, donde hay hombres y mujeres que necesitan conocer el mensaje de Jesucristo. Guíanos tú, Señor, abre tú nuestros ojos, nuestro entendimiento, y genera tú oportunidades de ministerio en donde quiera que cada uno de tus hijos e hijas estemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si Dios nos da de su bendición, nuestra próxima clase, el domingo siguiente, será Soberanía de Dios y el avance misionero durante la Edad Media y la Reforma. Entonces veamos este acercamiento histórico y veamos cómo nuestros hermanos reformadores hicieron también su labor dentro de la misión. Que Dios te bendiga y siga usando tu vida para su proyecto. Amén.